Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Qué lindo, como siempre, reflexionando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. El capítulo 17, estamos, la última partecita de esta narración en que David va entrando, se va cerciorando, va conociendo, va aprendiendo, hace todo un camino, un proceso, ¿verdad? Entonces, para asumir un cargo tan importante, esto nos quiere decir, queridos amigos, no podemos caer del cielo. Qué lindo. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Y es el Señor el que nos prepara, ¿verdad? Es el Señor el que prepara el corazón. Es el Señor el que prepara nuestra vida para que nosotros, ¿verdad?, podamos después llevar una vida, ¿verdad?, auténtica, una vida que responda al proceso de lo que Dios quiere para nosotros. PB Yacero en YouTube, PB Comeiteina, le curso bíblico de todos los días. A bebé ñandeñas en dúa ya esa papeñan de yara, iñande jamombe uñande, va esa pañande ya güero guatara coñandere cobeco. Y así encontramos, ¿verdad?, el capítulo 17, este versículo final de esta narración que llega hasta el 37, en el C, sobre todo, pega la yasura ya, ve y que el Señor esté contigo, y yo bebe Saúl, al final, Saúl. O sea, fue difícil, fue largo. Nosotros sabemos que en el versículo 33, cuando se encuentra Saúl de nuevo con David, porque Saúl le hace llamar, porque habiendo gustado Guazú y Saúl venía por una vecina porque David le estaba cuestionando primero el problema con su hermano mismo, baila de llorar ya puedo vender mi tai, y shuri de ogabe, te joña atender la mumbacuera eres ella pareiu, pepe, etcétera, ella por la defunción de ella poana. Es una forma, ¿verdad?, como diciéndole, miren qué interesante, ¿verdad? Elías que le estaba echando en cara a David el haber, entre comillas, abandonado el rebaño. Pero ustedes se acuerdan que en los versículos anteriores, cuando su papá, Jesé, en el 17, versículo 17, le va a pedir, Jesé dijo a su hijo David, toma esta bolsa de grano tostado y estos 10 panes y corre a llevárselo a tus hermanos al campamento. Estos 10 quesos se los entregarás al comandante. Fíjate bien cómo están tus hermanos y trae algo de ellos como prenda. Saúl está con ellos y con todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto combatiendo contra el filisteo. Bueno, este es el recado. Esto es lo que le va a pedir su papá Jesé a David. David se levantó de madrugada, viendo por aquí. Dejó el rebaño al cuidado de un guardián. Va, ere la homoiponan de ave. ¿Por qué el autor sagrado les parece
que te tiene que contar esto de que David entonces deja el rebaño al cuidado de un guardián. Porque justamente más adelante, cuando Eliab le va a cuestionar, Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así con esos hombres, se irritó contra él y exclamó: ¿para qué has bajado aquí? Eliab es el hermano mayor de 8, el menor es David. Entonces una diferencia lleva. ¿Con quién, viste? Le cuestiona. ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Queridos amigos, en realidad aquí es interesante, ¿verdad? Porque David no le va a responder así de tanto, porque nosotros pues ya sabemos. David no vuelve a repetir aquí, no le dijo. Nosotros en el 20 ya leímos, David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián, ya de Jeguama. Entonces por eso aquí no le responde a su hermano diciendo: ¿con quién ha dejado? Va, él la llevó, ¿verdad? ¿Para qué ha bajado aquí? ¿Y con quién ha dejado esas pocas ovejas en el desierto? Y ande Jeguama que David dejó con un guardián, al cuidado de un guardián. Pero en realidad la pregunta retórica, ¿verdad? Peña en su huevoya. Veandas y oí David Peñuanajina, pe pregunta, vea. Sino que esa pregunta es para Eliab. O sea, él mismo se está contradiciendo ya eso, entre comillas. Porque cuando le dice con quién has dejado, ¿verdad? Esas pocas ovejas en el desierto, le está cuestionando y le está diciendo: ¿cuál es tu función? De manar de gobedí pastor, de goreíara, lande oveja apitebe le dice. Haré cumplir de función. Ella puedan aprender, ella puedan como pastor al cuidado de la oveja. Pero esto nos hace entender al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Eliab no ya apoya y lo ya en el ejército. Y él no tendría que haber tenido miedo. No tendría que ser tampoco un corrupto. Él tendría que haber sido el primero en alistarse y decir, porque no tiene miedo con la fuerza de Dios, que puede luchar y va a pelear contra Goliat. ¿Entienden? Pues nosotros muchas veces le tiramos el fardo al otro. Eliab le quiere tirar el fardo a David en lugar de ir a luchar contra Goliat. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús.
que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti. Buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte, Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep Me beyond my amas y me rindo comprehending. en tus You hold me in your brazos. arms. Porque How tanto could I ask for more? I'm seguro safe in your estoy en tu heart. I'm corazón. safe in your heart.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y por allá va con libro. Este es un libro político maravilloso, ¿verdad? Porque nos hace entender cómo tendríamos que actuar nosotros. Y en esta relación, sobre todo, de saber hablar, de saber comunicarnos, Yaikwamia, Lleva Ñande Yara, Baisha Boyeruri Ñande Hamba, Isha Paje Ñande Ñande Yaipuyana, Yaguara, Yaguatara, Beñandere Coere, Entonces, queridos amigos, es una cosa maravillosa, es una cosa, ¿verdad?, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos anima, ¿verdad? Y entonces, David por eso dice, se levanta de madrugada, deja el rebaño a su cuidado, todo eso. O sea que ya te prepara luego para decir que David no es un chico, un muchacho desobediente o un muchacho que abandona nomás las cosas, sino que es verdaderamente oñemoína lleva. Oñemoía lleva las apebe, oñemoiga tu anguacha la oguatá, por las cosas positivas y lindas, ¿verdad? Bueno, esto es lo lindo y lo esencial. Y aquí nosotros hoy estamos subrayando, ¿verdad? Porque al final de toda esa presentación que nosotros ya conocemos, con todos los versículos, con todos estos pasajes, ya esa cosa, ¿verdad? Que David añade, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso. Esa era una partecita. Reconocemos, sabemos, Dios no nos abandona, Dios está con nosotros, Dios nos da la mano. Esto es esencial, ¿verdad? Y fundamental. Y entonces, ahora, ¿qué le dice? También dice, aquí ya entramos en conciencia. Entonces, por eso dijimos que Dios nos va preparando a cada uno. O sea que cada uno ñande y la ñañona y no la ñande goli acuerdan. Si vos sos papá, si vos sos mamá, si vos sos hijo, si vos sos empresario, si vos sos político, si vos sos sacerdote, si vos sos ministro de la Eucaristía, si vos sos encargado de una capilla, Dios entonces te prepara para poder luchar contra tu Goliat. Dios nos prepara para que podamos vencer las cosas negativas. Pero vean, algo mañana ya esa peana, ya podemos. Primero, escuchar bien. Primero, ver bien. Primero, olfatear bien. Primero, gustar bien. Primero, sentir bien la realidad. ¿Entendiste? Eso quiere decir tu contexto histórico. Tu contexto histórico de hoy, 2023, es diferente del contexto histórico de mi abuelo del año 1900. ¿Ya entendés, papá? Entonces, ese contexto histórico que vivieron ellos, de tu bisabuelo, de tu abuelo, de tu papá, ahora de vos, contexto histórico de tus hijos, contexto histórico de tus nietos, contexto histórico de tus bisnietos, siempre, viste, va de generación en generación, cambia, todos vamos pasando. Todos somos, como dice el aspecto, ¿verdad?, filosófico, un eslabón dentro de esta historia. Pero para eso, para poder luchar, para poder vencer esas cosas negativas que nos ayudan, ¿verdad?, a crecer a la comunidad, porque ya dijimos tantas veces, y vuelvo a repetir, la Biblia se escribe para la comunidad. Entonces quiere decir que Dios nos prepara a nosotros para que podamos buscar lo mejor para la comunidad. El Goliat que se nos está presentando y de quien muchos tienen miedo, o mejor dicho, les voy a decir otra cosa, muchos se alían al Goliat con mucha facilidad. Muchos corren del Goliat. Muchos prefieren aprovechar el Goliat, es decir, el mal, para enriquecerse consigo mismo, ¿entienden? Para sí mismo, mañana y por entonces no le interesa el aspecto, ¿verdad?, de la sociedad,
no le interesa el aspecto de la comunidad. ¿Qué es lo que vos me vas a pedir? ¿Qué es lo que vos me decís? ¿Para qué yo voy a moverme con esas cosas? Si andas sin interés, la llave por no, o vale tereima. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que nos acompaña como siempre el Señor a dar pasos muy importantes en nuestra vida, muy importantes en este caminar del día a día. Hoy leemos del libro de Isaías, el capítulo 9 del 1 al 6. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Porque las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas, pasto del fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Qué lindo, queridos amigos. Aquí entonces la gran profecía de Isaías que nos llama principalmente a la alegría, nos llama a abrir los ojos, nos llama al regocijo. ¿Por qué? Porque justamente sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una gran luz. Esta gran luz es la presencia de Dios. Esta gran luz es Ñande Yarañe para cada uno de nosotros. Peñande Yarañe lleva Peñande Yaraje Iñande Peñande Yarañane atoy Peñande Yarañande apikutu Iñande dale será parque, puaque, mañaque, ejaque, baisa bañande yacu, evanaye, evayapobana. Y así entonces todos se regocijan en su presencia. Claro que todos vamos a regocijarnos, queridos amigos, como pueblo, como nación, como Paraguay, si es que nosotros abrimos los ojos y vivimos según la luz del Evangelio, porque todos entonces estaremos mejor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Este domingo, 20 de agosto, después de rezar la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo en Níger, que desde el pasado 26 de julio sufre las consecuencias del golpe de Estado que ha hecho caer una de las últimas democracias en el cinturón del Sahel africano. Me unisco all'appello dei vescovi in favore della pace nel paese e della stabilità nella regione del Sahel. Me uno al llamamiento de los obispos en favor de la paz en el país y la estabilidad en la región del Sahel. Acompaño con la oración los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar lo antes posible una solución pacífica por el bien de todos.
Recemos por el querido pueblo nigerino e invoquemos la paz también para todas las poblaciones heridas por guerras y violencias. Especialmente recemos por Ucrania, que sufre desde hace tanto tiempo. Y es precisamente la oración el centro de su llamamiento por la paz en el mundo, y es también la oración el centro de su reflexión al comentar el Evangelio de este 20º domingo del tiempo ordinario, especialmente la oración de la mujer cananea que llama y busca al Señor con insistencia. La fe de la donna non è fatta di galateo teologico. La fe de la mujer no está hecha de protocolo teológico, sino de insistencia. Llama a la puerta, llama, llama. No está hecha de palabras, sino de oración. Y Dios no resiste cuando se le reza. Porque dijo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. En este sentido, el pontífice subrayó que la fe de la mujer cananea de la que habla el Evangelio es grande. Es una fe que no está hecha de ricos conceptos, sino que es rica de hechos. La cananea se avicina, se postra, insiste, intrattiene. La cananea se acerca, se postra, insiste, mantiene un diálogo estrecho con Jesús, supera todos los obstáculos con tal de hablar con Él, supera todos los obstáculos para hablarle. He aquí la concreción de la fe, que no es una etiqueta religiosa. La fe no es una etiqueta religiosa, sino una relación personal con el Señor. Antes de despedirse, el Santo Padre animó a los fieles y peregrinos que se congregaron en la plaza de San Pedro a no ser rígidos y a estar abiertos al cambio, a saber dialogar con el Señor en la oración y en las acciones. Finalmente, el Papa pidió a la Virgen María que nos haga disponibles al bien y concretos en la fe. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, yo me voy para
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. Hoy nos centramos en esta parte final, ¿verdad? En el versículo 37, que va desde el versículo 12 del capítulo 17 de Samuel, ¿verdad? Que nos habla un poco de cómo David se va introduciendo. Llega a lo máximo, ¿verdad? Porque lo máximo en cuanto a la preparación, digamos. Esta es la preparación. Tenemos que entender que toda esta narración que fuimos estudiando en todo este tiempo simplemente nos está hablando de una preparación. David que se está preparando para algo. Y ahora va a venir, ¿verdad? Del 38 en adelante, después nosotros vamos a ver la lucha de David con Goliat, del 38 al 54, ¿verdad? De este capítulo 17. Pero antes tenemos que prepararnos. Y fuimos pasando por tantas cositas, ¿verdad? Pero va terminando del versículo ya prácticamente 33, cuando le presentan ahí de nuevo a Saúl y le dicen, no, pero este y Shuri, va a desafía, llegue hasta tus mismas órdenes que vos dijiste que le vas a enriquecer al quien sale a batalla, le vas a dar a tu hija, le vas a eximir de impuestos, con la corrupción, con algo de ella apoya, etcétera, etcétera. Entonces un poco encima y Saúl no hay caso. Entonces le dice por eso, ¿verdad? Porque no eres más que un muchacho, debes de imitar y temblé que yo hago. A ver, allá. O también podemos decir lo mismo, ya su hermano Eliab, porque Eliab también se sentía cuestionado. ¿Se acuerdan con esa pregunta? ¿A quién le dejaste el rebaño? ¿Qué vos estás haciendo aquí? Vos tenés que cumplir con tu misión. Pero inconscientemente el autor sagrado nos quiere decir lo mismo, pero dando la vuelta ahora entonces la pistola que apunta ahora contra vos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque Eliab, vos sos el que tenías que haber cumplido también tu misión. ¿Cuál es tu misión, Eliab? Guerrear, luchar ante esta situación de este desafío que le están haciendo al Dios de Israel. Vos no fuiste capaz de decir lo que dijo David. Él dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? David le dice. Entonces es un cuestionamiento que en una forma indirecta, o llevó Leavena allá a la situación, se hace al mismo Eliab. Eliab justamente se encuentra ante esta situación porque él no fue capaz de decir eso que dijo David. Yo me ofrezco, no. Además, a Eliab se le había presentado al primer momento que era el tipo, ¿verdad?, mejor, ¿verdad? Ahí cuando Samuel llega, respondió, vengo a ofrecer un sacrificio. Y después del versículo 6, ¿verdad?, del capítulo 16 de este primer libro. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Este es un llamado al final de cuentas. O sea, el mismo tipo está cayendo en su propia trampa, ¿verdad? Pues le está queriendo cuestionar. ¿A quién le dejaste el rebaño? Vaya de mi avena, vaya de Joyamo, su hermano mayor, a ese menor. Y sin embargo, de cierta manera, le está diciendo, bueno, yo no puedo hablar. Si me diga tu hija, va a ver entonces. ¿Por qué? Porque le molesta. El que habla y el que dice la verdad, ciertamente que los profetas, mira cómo terminaron. Y a todos lo han crucificado. El que habla, ¿verdad? Entonces siempre es crucificado. Entonces, queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? O ni siquiera se puede hablar, Jesús de David. Enseguida se apartó de él y dirigiéndose a otro le hizo. Entonces, esto también es otra cosa interesante porque David se nota que es una persona muy, muy pícara, muy inteligente. Entonces no quiere entrar en peleas vanas, sino que ya se dio cuenta que el otro comprendió que era él el que no estaba cumpliendo su misión.
Entonces yo ahora vengo, ¿será que yo tengo que venir ahora a cumplir algo que tú tendrías que hacer? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Uipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. Al verla llegar, exultante de alegría, Isabel le dijo, alzando la voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Y más adelante, según el mismo capítulo 46 del Evangelio de Lucas, María le respondió: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Precisamente esta dócil declaración la engrandece aún más, porque con ella María se somete mansamente a la voluntad de Dios. Se dispone para convertirse en el crisol que habría de contener al Redentor. Reconoce la exaltación que conlleva su misión y por eso agrega: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes. Y esa premonición se hace realidad en el capítulo 12 del Apocalipsis, en el que es descrita sin ambajes como una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Es por ello que el Papa León XIII, en 1894,
afirmó en la Constitución Apostólica Cum Praexcelsa que la Reina de los Cielos, decía él, Virgen Madre, gloriosísima de Dios, encumbrada sobre los tronos celestiales, brilla entre los astros como estrella de la mañana. Así las cosas, entonces, por derecho propio, María también reina junto a su Hijo, el dueño y Señor del universo. Claro que esta enunciación no es nueva, porque desde los albores del cristianismo a la Virgen María se le ha atribuido el privilegio de la realeza, y a partir del concilio de Éfeso celebrado en el siglo V, cuando se legitimó su condición de Madre de Dios, paralelamente los padres y doctores de la Iglesia, el clero y el pueblo comenzaron a invocarla como reina. Pero, aclara San Juan Pablo II, el título de reina no sustituye al de madre. Su realeza sigue siendo un corolario de su peculiar misión materna y expresa simplemente el poder que le ha sido conferido para llevar a cabo esta misión. Los cristianos miran con confianza a María Reina, y sigue diciendo San Juan Pablo, y esto aumenta su abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia. Esta aseveración de San Juan Pablo II es la ratificación de lo dicho por casi todos los papas en diversos documentos apostólicos y encíclicas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Inocencio III compuso oraciones y poemas en las que la llama Reina y Emperatriz de los Ángeles. Juan XXII concedió indulgencias a quien entonase el Salve Regina, la canción más popular entre los católicos del mundo, y que por serlo se ganó el derecho a ser considerada como himno oficial de María Reina. Nicolás IV erigió en 1290 un templo dedicado a María, Reina de los Ángeles, y así abrió la puerta para que en adelante se edificaran y consagraran iglesias a María Reina en todo el orbe. Con ocasión del centenario del dogma de María Inmaculada en 1954, el Papa Pío XII coronó a la Virgen en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, instauró y determinó que se celebrara el 22 de agosto la fiesta litúrgica del reinado de María, y ejerciendo su magisterio proclamó la realeza de María mediante la encíclica Ad Coeli Reginam, que en esencia dice: el empíreo vio que era verdaderamente digna de recibir el honor, la gloria, el imperio, por estar infinitamente más llena de gracias, por ser más santa, más bella, más sublime, incomparablemente más que los mayores santos y que los más excelsos ángeles, solos o todos juntos, por estar misteriosamente emparentada en virtud de la maternidad divina con la Santísima Trinidad, con aquel que es por esencia majestad infinita, Rey de reyes y Señor de señores, como hija primogénita del Padre, Madre ternísima del Verbo, esposa predilecta del Espíritu Santo, por ser madre del Rey divino desde el seno materno, dio el trono de David y la realeza eterna de la casa de Jacob, de aquel que ofreció tener todo el poder en el cielo y en la tierra. Él, el Hijo de Dios, refleja sobre su Madre Celeste la gloria, la majestad, el imperio de su realeza, porque como madre y servidora del Rey de los mártires, en la obra inefable de la redención, le está asociada para siempre con un poder casi inmenso en la distribución de las gracias que de la redención derivan. Por eso hoy, 22 de agosto, día de su festividad, pidámosle a la Virgen que reine sobre nosotros, porque como dice San Alfonso María de Ligorio, María es reina por su Hijo, con su Hijo y como su Hijo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro hermoso de Samuel. Aquí nos encontramos con el capítulo 17, el versículo principal, ve y que el Señor esté contigo. Le dice al final de todo ya Saúl, ¿verdad? Porque se da cuenta que David sigue insistiendo, sigue luchando, sigue peleando, pero y como nos decía al comienzo, ¿verdad? Es ese celo que tiene por el Dios vivo, el Dios viviente. Esa es su pregunta. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? Y sobre eso después toda la conversación con todas las posibilidades de los diálogos entre Eliab, su hermano, entre los otros soldados que le presentan, entre las posibles corrupciones, Saúl mismo que no sabe qué hacer y entonces ofrece dinero, ofrece su propia hija, ofrece eximir de impuestos, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Que al final de cuentas lo único que hace es exacerbar la corrupción, exacerbar y no soluciona el problema. ¿Por qué? Y porque se olvidaron de Dios. Recordemos que detrás de esta narración también tenemos en el contexto histórico a una comunidad que había sufrido justamente por esta situación. Un rey que simplemente se preocupa de las cosas externas y no se preocupa de lo esencial y fundamental, como aquí David nos está mostrando. Esta es entonces, ¿verdad?, las dos formas de presentar la Biblia. Confrontar el que quiere vivir solamente de acuerdo a la corrupción, el que quiere vivir solamente de acuerdo a los placeres de la vida, ¿verdad? Incluso podemos decir lo famoso 3P, ¿verdad?, de Medellín, que decían nuestros obispos latinoamericanos, ¿verdad? El poder, el placer y la plata, ¿verdad? Poder, placer y plata. ¿Verdad? Y entonces, aquí, justamente, comienza con la plata, ¿verdad? Porque la plata vendría a ser, les colmaré de riquezas. Después te voy a dar mi hija, el placer. Y luego eximiré, ya no vas a tener que pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, ahí es el poder que yo tengo, te voy a dar. Te voy a dar todo. Plata, placer y poder. Aquí un poco de forma diferente, pero es una cosa maravillosa, ¿verdad? Como los
obispos latinoamericanos, ya en Medellín, 1969, ¿verdad? Hablaban de esta situación. Y justamente después fue entrando, ¿verdad? Luchando contra la iglesia, dividir a la iglesia. Después de todo eso, ¿verdad? Tuvo una reacción desde el norte, Rockefeller, unía millones, ¿verdad? Gastando en las sectas, con las sectas. Hay que dividir al pueblo. Es la misma idea, ¿verdad? De los romanos. Si tú divides, vas a imperar, ¿verdad? Imperat, ¿verdad? Divide et imperat. De que la dividió la gente, es lo que pasó, ¿verdad? En las votaciones. Debo de dividir la gente, antes de colar de gente, había votante de Ariana. Hablan de caballuina, hay que dividir peitecio acá. Más en la peitecio acá, entonces, ¿quién te va a vencer? Nadie, Y el Estado de la Roma no va. Entonces, pero viste que es una cuestión de reflexión, ¿verdad? Es una cuestión de camino, y es la lógica. Esto es lógica nomás. Lógica pura. Y por eso luego hoy en día, en nuestros colegios, nuestra educación, Miranda y por IBEMA, busquen un poco algún colegio que te dé lógica, o que te dé ética, o que te dé moral, o que te dé filosofía. Tal colegio se puede a la familia. Lógica, ética, moral, filosofía. O sea, las ciencias humanas, la ciencia básica, elemental, donde usamos la cabeza. Todo el mundo quiere utilizar solamente las manos, los pies o lo que sea, o el homo faber, ¿verdad? El homo faber. Hay que hacer. Vos sos útil en la medida en que podés hacer una pieza para entonces construir, ¿verdad? Ahí sos útil. Pero no sos útil absolutamente si tenés que usar la cabeza. Bueno, queridos amigos, y pon algo cuágina, entonces la haya reflexionado. Este es un libro político. Al final le dice Saúl, ¿verdad? Ve y que el Señor esté contigo. Así que upea para llevar la ñandillara este día es iñandé. ¿Por qué? Porque somos capaces de reflexionar. Somos capaces de entrar, ¿verdad? En esta dinámica. Y sobre todo también así, como David se va preparando de a poquito para confrontarse con su Goliat. La próxima, vamos a encontrarnos ya la lucha de David con Goliat. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñandillara ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñandillara ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.